Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción de Eurovisión. Hoy voy a reaccionar a la canción de Islandia, que ganó su preselección, así que vamos a escucharla. Islandia, Eurovisión 2022, Sistur canta Medhaetkandi Sol. Seguro que no se dice así. 3, 2, 1, play. ¡Música country! ¡Toma! Es que me encanta el country. ¿Y por qué se está infravalorando esta maravilla? Pregunto, ¿es porque es country, como pasó con The Common Linnets? A ver, a mí personalmente el country me encanta, entonces claro, me gusta, pero es que escuchando ya las armonías, cómo empieza, las guitarras, a mí esto me parece bastante bueno. Voy a seguir escuchando. ¡Wow! Las armonías son muy buenas. Pues voy a decir una cosa. Primero compiten en la primera semifinal, que no es competitiva. Y estas armonías son muy buenas, lo que significa que no deberían tener malos votos por parte del jurado. Y luego, no quiero fliparme un poco, pero estoy teniendo la misma sensación que tuve con The Common Linnets. Yo escuché esa canción, era mi favorita del año 2014, jamás entendí por qué iba última en todos los tops, y cuando llegaron los ensayos, ahí la gente vio su potencial y subió en las casas de apuestas y finalmente quedaron segundos. No estoy diciendo que vayan a quedar segundas, pero estoy teniendo la misma sensación. Buenas armonías, canción relajante. Dentro de la música country, que yo escucho mucha música country, esta canción me parece bastante buena. Lo que quiero decir es que me parece una canción de calidad y por lo tanto deberíais tener a este país en cuenta. No sé, me parece de momento bastante buena, voy a seguir escuchando. Bueno, también es cierto que el estribillo baja un poquito, ¿vale? Además, la realización me parece bastante chula, me gustan mucho los planos de ellas tres en diagonal con las guitarras, me gusta la realización. Me he flipado quizás un poco porque es cierto que el estribillo no me parece... Digamos que las estrofas me transmitían más, me llenaban más de relajación y me gustaba más, había mejores armonías que en el estribillo. Pero la canción aún así me parece buena. Voy a seguir escuchando. Me encanta los backing vocals. El... No hay subtítulos en inglés, ¿no? No. Sabemos que en Eurovisión no se permiten tocar los instrumentos en directo. Entonces, claro, ellas en Eurovisión van a estar haciendo playback con las guitarras. Si deciden hacer una actuación así como las que suelen hacer ellas como grupo, en Eurovisión sabemos que no están tocando en directo, entonces como que la puesta en escena pierde. Entonces, creo que ahí va a estar la cosa con Islandia, porque como digo, las armonías son buenas, la canción es relajante, tiene calidad. ¿Por qué no podría pasar? Si estuviese en la semifinal 2, ya os diría, pues seguramente no. Pero estando en la primera semifinal, oye, yo veo que hay dos plazas ahí que no estoy seguro quién las va a coger en la segunda semifinal, ¿eh?
¡Uh! ¡Vamos! Pa, pa, pa. Vale, os voy a decir lo que creo que le falta a la canción. Como he dicho, al principio me ha encantado, ¿vale? Porque el sonido, las armonías impactan. Pero a medida que va avanzando la canción, por ejemplo, los estribillos me parecen más flojos a nivel de voces, de vocals. Claro, ahora en esta parte final, pues digo, mira, a lo mejor ahora van a hacer una triple armonía las tres, van a hacer un juego de voces. Me ha gustado, pero quizás lo que me falta es eso, que se luzcan más las voces o que la canción vaya creciendo. A nivel vocal, que a medida que vaya avanzando la canción también vayan cogiendo más fuerza con las voces. Quizás eso es lo que me falla en la canción, pero me gusta. ¡Qué buenas armonías, chicas! El atrás saludando. He buscado una traducción de la letra y habla sobre la esperanza. La canción habla sobre, por ejemplo, cuando después de la tempestad viene la calma. Y es una letra que habla sobre eso. Cuando estás pasando por algo, tras una adversidad, siempre tienes que ser optimista y tener esperanza de que algo bueno va a venir después de esa mala racha. La canción, como os he dicho, creo que empieza muy bien, pero quizás me gustaría que tuviese un poquito más de fuerza vocal en los estribillos y que fuese creciendo un poquito más para que tuviera más fuerza. Me parece una canción relajante. Quizás el problema es que ya tenemos varias canciones con este sonido relajante, como son la canción de Portugal o la de Grecia, aunque tenga una producción más épica, la de Italia, aunque cada una de ellas tenga otra letra distinta, pero al final sus melodías son como relajantes. Y creo que todas esas canciones pueden eclipsarla. Sobre todo Portugal, ya que compiten en la misma semifinal. La primera podría pasar por las armonías que hacen y el sonido relajante y que es diferente frente al resto de candidatas, que a lo mejor a los jurados o a cierta parte del televoto les dé por votar la canción y podría clasificarse, ya que es la primera semifinal, hay menos competencia y, como digo, realmente creo que hay dos huecos que no sé qué países van a pasar, entonces podrían dar la sorpresa o no. Quizás a lo mejor la sorpresa la de Moldavia y se clasifiquen, pero ya veremos. Y de momento eso es lo que pienso de la canción de Islandia. No sé qué pensáis vosotros, decídmelo en comentarios y nos vemos en la siguiente reacción.